Cuando sea grande quiero ser ingeniero. Cuando sea grande quiero ser médica cardióloga. Cuando sea grande quiero ser actriz. Cuando sea grande quiero ser ingeniero aeronaval. Cuando sea grande quiero ser diseñadora gráfica. Cuando sea grande quiero ser abogada. Cuando sea grande quiero ser ingeniero naval. Cuando sea grande quiero ser música y periodista. Cuando sea grande quiero ser violinista. Cuando sea grande quiero ser doctora. Cuando sea grande quiero ser veterinaria. Cuando sea grande quiero ser doctora. Cuando sea grande quiero ser director de cine. Cuando sea grande quiero ser ingeniera civil. Cuando sea grande quiero ser o profesora de violín o violinista profesional. Cuando sea grande quiero ser abogada o periodista. Cuando sea grande quiero ser bióloga marina. ¿Todos tienen la misma oportunidad? Para nada, Ricardo. A uno de ellos le va a ir bastante bien. A la mitad de ellos probablemente les va a ir mal, desafortunadamente. Honestamente, en general, educamos por cumplir. Sería un escándalo que dijéramos, bueno, dejemos a la gente en su casa. Aunque honestamente en algunos casos pareciera que no hace mucha diferencia. Así de dramático. Así de dramática. Nosotros no nos hemos propuesto tener una buena educación. Cuando nosotros participamos en la prueba internacional PISA en el año 2009, nosotros obtuvimos algunos de los logros más bajos de todos los países que participaron a nivel global. Pero, si nosotros vemos cómo nos comparamos con la región latinoamericana, muchos de esos países tienen un ingreso por persona inferior al nuestro y también salimos en los últimos lugares. ¿Cómo se explica eso? Se explica porque de alguna manera nosotros hemos considerado, al menos a través de la historia quizás reciente, quizás no tan reciente, que tener una buena educación no es necesario para el tipo de sociedad que queremos. Pero peor que eso es fijarnos qué significa eso para los individuos. Así que vamos a empezar por las mejores noticias. Más o menos 60% de nuestras alumnas y alumnos no comprenden bien lo que leen, a menos que sea muy explícito y que no tenga información que los distraiga alrededor. Eso es una buena noticia. Esa es la buena noticia. Porque si nos preguntamos, por ejemplo, si vamos a ser una nación tecnológica con ingenieros y arquitectos, nos topamos con que 80% de nuestras niñas y niños de 15 años que participaron en la prueba PISA en el 2009 no tenían la competencia mínima esperada en matemáticas. O sea que nosotros no vamos a ser una nación con ingenieros, tecnólogos, científicos suficientes para enfrentarnos a los cambios climáticos, a las enfermedades emergentes, a los cambios más acelerados de la economía, al cambio tecnológico acelerado. Esa no es la sociedad que nosotros parecemos estar construyendo. Así que si la buena noticia es como la conté, imagínate qué se puede esperar si seguimos con la misma forma de intentar resolver ese problema. Pero la buena noticia real es que nosotros tenemos suficientes recursos, somos suficientemente chicos y nos conocemos unos a otros suficientemente bien para resolver el problema, es mi opinión. Claro, la prueba TERCE es un examen hecho por la UNESCO. Básicamente mide el desempeño de los estudiantes en términos de notas y además de eso mide factores asociados de los estudiantes. Por ejemplo, además de hacerles preguntas de matemáticas, ciencia y lectura a los estudiantes, les hacen preguntas de qué tipo de cosas hay en su casa, por ejemplo, si tienen tele, lavadora, secadora, ese tipo de cosas, para medir más o menos como la vida del estudiante y qué factores se pueden sacar de eso, ¿no? El TERCE es bien interesante porque este mismo examen se lo hacen a todos los países de Latinoamérica. Entonces, en el caso de Panamá, nosotros somos un país que tiene el PIB per cápita como Brasil, pero tenemos notas como Honduras. Entonces es bien preocupante ver eso porque es como totalmente, no hace sentido, pues. Somos un país rico que no invierte en educación o nuestros estudiantes no sacan buenos puntajes en estos exámenes. Hay una serie de elementos que muestran que un país no tiene una buena educación. Por ejemplo, que gente
no puede hacerle frente al costo de vida, que sería tal vez lo más fundamental. Que las personas no pueden acceder a un nivel superior de educación porque el nivel anterior no les preparó para el que sigue. Que las personas no pueden emprender proyectos por cuenta propia porque no están capacitados para poder hacerlo. Que las personas no pueden crear o llegar a otro nivel por cuenta propia porque no están capacitados para hacerlo. Yo creo que en Panamá eso se ve mucho, ¿no? No solamente podemos hacer la diferencia entre lo que es una escuela privada y una escuela pública, que desgraciadamente hay una diferencia muy grande, y lo dicen las estadísticas. La gente de escuela privada tiene más oportunidades que la gente de escuela pública, porque la educación en escuela privada, aunque no es la mejor en Panamá, sigue siendo superior a la escuela pública. Entonces, ya ahí tenemos un desbalance entre la ciudadanía, ya ahí empezamos mal. Bueno, realmente sí hay algunas diferencias, sí hay algunas brechas que se tienen que cerrar en nuestro país. Yo al estudiar en escuela pública, el tema del inglés fue muy básico, casi inexistente en comparación con compañeros que cuando llegamos a la universidad, yo recuerdo que yo pasé todos mis niveles de inglés, que en la Latina son obligatorios, aunque vengas de alguna escuela o de alguna otra universidad y convalides con alguna experiencia, pero aunque yo pasé todos mis niveles, recuerdo que los pasé siempre con no promedios tan altos y los pasaba por lo participativo que era y porque iba a mis clases y porque entregaba proyectos, pero a la hora de hablar, a la hora de escribir, a la hora de exponer, era el que más bajo porcentaje sacaba en toda la clase. O sea, aquí realmente no estamos viendo a las escuelas públicas tratar de superar a las escuelas privadas, sino ser lo suficientemente decentes como para que den algo de dignidad, y eso no debe ser la meta debe ser superar las escuelas privadas. Y yo sí creo que si bien las escuelas privadas son buenas, y eso lo demuestra que la gente está dispuesta a pagar por una escuela privada antes de ir gratis a una escuela pública, eso no significa que va a ser la mejor del mundo o va a ser la mejor. Inclusive a mí me tocó la vergonzosa situación que cuando me gradué de Panamá, me gradué de mi licenciatura en Panamá, de una universidad muy buena privada, yo llegué a una universidad en el exterior en donde yo me sentía de las personas más bobas, porque no estaba preparado para la rigurosidad que se les exige a los niños de otros países. Y eso es lo que me ha permitido a mí, en cierto sentido, ser un mejor profesional. El hecho que me estrellé con la realidad que a nivel internacional Panamá está muy atrás. Que me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando hacemos temas aquí en APEDE y se hace un panel en el que se discute la logística, llegan 300, 400 personas, porque la gente está creyendo en la logística, la gente está creyendo que ese es un tema en el que vamos a poder salir adelante y en el que vamos a poder crecer económicamente y que vamos a poder permear a los menos, a los que tienen menos en este país. Pero cuando hacemos un panel de educación, llegan 100 personas. ¿O por qué los medios no hablan de materia educativa? Porque la gente no lo sabe. Porque la gente no sabe lo que está perdiendo. La gente no sabe que cada año que nosotros no nos ponemos las pilas y no nos amarramos los pantalones como país, estamos perdiendo. Estamos condenándonos a la desidia. Estamos condenándonos a no avanzar. Yo siempre he dicho que aquí se habla mucho que la Corte, que la injusticia, la Corte Suprema, que la injusticia en nuestro país, que el sistema de justicia está mal. Cuando nos damos cuenta que la verdadera injusticia sucede desde que tú tienes un niño de 5 años y que por su condición económica no tiene acceso a la misma calidad educativa que sí la tiene un pelado que tuvo una buena familia, que su familia tiene una buena posición económica o social en este país. Desde ahí comienza la injusticia. Desde que tú no tienes no es igualdad, porque igualdad es poner a todos por igual. No, esto se trata de equidad, que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Es que esto se trata de democratizar la educación, de democratizar el conocimiento, que no importa de dónde tú vengas, cuál sea tu apellido, cuánta plata tengas en el banco o hacia dónde vayas, tú tengas acceso a la misma calidad educativa que tiene alguien que sí puede acceder a ella porque tiene los recursos. Hay muchos factores causales. Realmente Panamá no ha tenido un proceso de reforma educativa desde hace mucho tiempo. La última reforma educativa que se planteó para el país en el año 79 no se pudo lograr y luego se han hecho algunos programas y algunos temas, pero realmente no se ha reformado el sistema educativo. Pero yo no quiero desmeritar, Ricardo, todos los esfuerzos por dar mejor infraestructura, porque ciertamente hay escuelas que
están en mal estado y algunas cayéndose, y porque hay mucha gente que no tiene un edificio escolar a donde ir. Pero honestamente ese no es el problema. Si tuviéramos que elegir una sola cosa, una por donde empezar, ¿cuál sería? La formación docente. A no dudar. Yo cambiaría la forma de dar las clases. Y eso involucra a los docentes. Y comenzaría por allí, porque el docente es el que está encargado de administrar conocimiento. Donde realmente tenemos que invertir nuestro dinero es en el perfeccionamiento de los docentes en funciones y en formar una nueva generación de docentes que haya tenido mucha mejor oportunidad de ser buenos docentes, que han tenido mucha mejor oportunidad de aprender cómo lograr sacar de la mente de nuestras niñas y niños lo mejor de ellas. Y eso cuesta dinero. Nosotros no podemos aspirar a tener buenos médicos con malos salarios. Nosotros no podemos aspirar a tener buenos médicos con facultades de medicina que no tengan equipamiento, que los profesores reciban malos salarios, que no sean selectivos, que no funcionen con méritos, que no rindan cuenta. Así que nosotros tenemos una inversión que nos rinde mucho más que hacer en los docentes. Tenemos profesores mal pagados, profesores que van a dar clases de mala gana, que muchos de ellos no saben manejar o no tienen estudios pedagógicos o de la materia que están dando. Entonces es fácil condenar al estudiante o poner exámenes a depender de la memoria, y la persona simplemente escupe información que se memorizó y no supo. Entonces son profesores que tristemente no han tenido la oportunidad de pensar distinto, que ellos mismos fueron creados por un sistema que se perpetúa en el sistema de memoria, sistema de simplemente escupir data sin el análisis. Entonces eso es lo que ellos regurgitan. O sea, al final es un círculo vicioso de temas y tristemente vemos la educación secuestrada por un gremio que le importa más su propio bienestar que el bienestar de la educación. La educación nacional es demasiado importante para dejársela a una camarilla de personas que han demostrado que no tienen los mejores intereses del país en mente. Sí, bueno, como le decía, nuestra inspiración de superación, no solamente para mí, sino para mi madre y mis hermanos, nos lleva al hecho de elegir una profesión donde pudiéramos tener mucho más acceso al trabajo. Escuchábamos personas, consultábamos personas adultas que ya tenían una experiencia y pues nos orientaron con respecto al tema de que estudiar medicina era muy costoso y realmente pues no teníamos los medios para eso. Y esto, como pues también teníamos una preferencia por la docencia o por el magisterio, entonces decidí pues encaminarme por allí. Y es así entonces como me mantengo en la Escuela Normal Juan de Arosemena y realizo entonces mis estudios como maestra de enseñanza primaria. Cuando se empieza a formalizar la educación panameña, los docentes que impartían clases venían del exterior. Pero algunos de esos hombres ilustres de nuestro país, algunos de esos hombres de familias que pudieron ir a estudiar afuera, trajeron esas ideas. Entonces allí se empieza ese trabajo para la formación del docente panameño. Hablando específicamente de la Escuela Normal Juan de Móstenes Arosemena, que es la concepción primaria de la formación del docente panameño. Porque la concepción de construir esta escuela, que es más bien un centro, si ustedes han podido observar o el que ha podido visitar a la Escuela Normal, al inicio te encuentras con un vestíbulo que te transporta a una época de la cultura, ¿sí? Entonces, es una escuela que te provee de conocimientos por todos lados y de todo tipo. Una escuela donde tienes un lugar de esparcimiento para hacer deporte, todo tipo de deporte. Te encuentras con un área de laboratorios, te encuentras con un área de comedor, te encuentras con un área de gimnasio para lo que es el arte o lo que es otro tipo de actividad fuera de lo académico. Y te encuentras con las aulas, pero también
con un área que buscaba que el que se formaba para docente pudiera tener acceso a otro tipo de prácticas, no solamente académicas, ¿no?, sino también artísticas y demás. Entonces, es un centro que desde su concepción buscaba que el que fuera a ser maestro tuviese una cultura general muy abarcadora, o que pudiera tener una cultura general por lo menos, y a la vez los conocimientos necesarios para poder enseñar, para poder transmitir, para poder compartir con jóvenes y niños. Entonces está el edificio. Juan Demóstenes Arosemena gana las elecciones en 36, pero las gana estrechas. Se dice que la ganó gracias a Veraguas. Y ellos deciden, los liberales, crear una escuela en Santiago de Veraguas, en el centro del país. Y la crean, ustedes la pudieron ver, una escuela bella. En aquella época no había concretera, no había mezcladoras. Y darnos cuenta que en 2 años pudieron construir la terminaron el 5 de junio de 1938, esa escuela. Una escuela espectacularmente bella, con unos diseños increíbles. Yo que estudié allí, te puedo decir, la crearon con internado de hombres e internado de niñas. Vinieron profesores de España, profesores de Chile. Para que tengas una idea, mi profesor de música era un profesor que había sido músico de Walt Disney, Tito del Moral. Uno de los profesores de matemáticas era un norteamericano que fue uno de los inventores de la bomba atómica. Entonces, los mejores profesores estaban en la Normal, no en la Universidad de Panamá. ¿Qué pasa con la Normal? La Normal empieza a generar un cambio cualitativo. Los enemigos del progreso saltaron inmediatamente. ¿Qué pasa? Gana Remón en mayo de 1952 y él le pide al ministro que hay que acabar con el comunismo de la Normal, y manda por un decreto en la transición. Acuérdate que los presidentes se elegían en mayo pero tomaban posesión en octubre, y en esa transición le pide al ministro de Educación que cierre la escuela de Normal y traslade el ciclo de varones y solo la deje como Normal de señoritas. Por supuesto que el pueblo entero salió a protestar. 14 días de huelga. Entonces, el pueblo lógicamente estaba en sintonía con Ondas Centrales, y las manifestaciones diarias, como ves aquí en la foto, en el Parque Juan Demóstenes Arosemena, fuera del estudio de Ondas Centrales, además en el Parque Juan Demóstenes Arosemena, otras veces se trasladaban a la escuela normal, y así pues el pueblo tenía el concepto y tenía la conciencia de que era una lucha justa. 24 horas estuvo Onda Central en el aire. En aquel tiempo la radio era algo extraordinario, porque la radio no trabajaban 24 horas, la radio trabajaban en aquel tiempo de que 8 de la mañana a 8 de la noche, una cosa así, ¿no? Así que 24 horas en aquel tiempo pues se justificaba, porque era una jornada de conciencia, como ellos lo denominaron, una jornada de conciencia justa y necesaria. Primero, la Normal tenía antes examen de admisión muy fuerte. Ya eso en la práctica no existe. Segundo, la formación se convirtió en un tema de carrera de descarte, la formación en educación. Y eso es grave. La gente, cuando no puede ser abogado, no puede ser de pronto doctor o ingeniero o arquitecto, decide ser educador.
Entonces, si uno lo analiza, es una persona frustrada, porque al final está en una aula de clase porque no tuvo elección. Pero sí es importante rescatar que el hecho por el cual surge la escuela normal es porque se necesitaban docentes panameños y la formación inicial que se le da al docente panameño es muy distinta a la que se le da hoy día. Es muy distinta y eso también ha influido. Porque precisamente para la elección de esa carrera, esa es una de las carreras que tiene los menores requisitos de ingreso. No hay que hacer exámenes, no se hace a lo mejor una entrevista, pero prácticamente todo el que quiere entrar, entra. Al no tener ningún estándar, nosotros no podemos garantizar que realmente las personas que entran allí lo hagan porque le gustan los niños, porque le guste la enseñanza, porque le guste la profesión, sino porque le ofrece una oportunidad de salida más fácil al mundo laboral. Mi abuela, que no se graduó en la normal, ella se graduó en la primera escuela de maestros de aquí de la República de Panamá, al principio del siglo pasado. Y ella a cada hijo le dejó una casa con el sueldo de maestro. O sea, el sueldo de maestro daba para vivir, y para vivir bastante bien. Ahora no. El maestro ha perdido en la escala social. Una de las cosas que me duele, yo tenía, digamos, compañeros míos que eran judíos y compañeras judías. Hoy en día yo voy a la normal y veo solo niños del campo que quieren ser maestros. O sea, la gente bien no quiere ser maestro. ¿Por qué piensas que pasa eso? Porque en la escala social el maestro no vale nada. Nosotros llevamos décadas, y no pocas, de haber permitido que la profesión docente se deteriore en su reconocimiento social y económico. Es evidente que tú no puedes construir un mejor país si tú no construyes primero mejores ciudadanos. Entonces, ¿quién construye a los ciudadanos? ¿Quién hace que sean personas íntegras, de valores, con el civismo necesario, con las aptitudes y capacidades para llevar a ese país a un mejor futuro? Lo hacen los docentes. El maestro, eso lo dije en un congreso cuando invitó al Ministerio de Educación, que cuál era uno de los mayores retos del perfil docente o del docente del siglo XXI, y es el ser tratado como ser humano. En la mayoría de los casos es tratado como alguien que tiene que cumplir horas, un trabajo y que tienes que hacer miles de cosas, pero no es tratado como ser humano. Aún hoy, teniendo las limitaciones que tiene, teniendo las presiones que tiene, responde, pero pudiera responder mucho mejor, y los niños pudieran responder mucho mejor si le creamos esas condiciones. Y te lo voy a decir, ¿dónde ha estado la falla? En las famosas evaluaciones. Eso es un tema. En este momento se está haciendo un trabajo importante. Por supuesto, en el sector privado se evalúa, y la evaluación final, si el profesor no funcionó, es que básicamente se es retirado del colegio. Eso es así. Pero en el sector oficial es mucho más complicado. Y en este momento se están buscando metodologías y alternativas de evaluación, porque la autoevaluación y la evaluación políticamente correcta que de pronto ocurre en la escuela no es la que va a ayudar al propio docente a mejorar. Muy poco se ha dado de que un educador salga deficiente. Y en realidad cuando el educador tiene una deficiencia, ya eso se toman otras medidas y nunca se espera ya al final de una evaluación. Por lo general siempre se da en el trayecto del año lectivo y ya eso va a recursos humanos y se toman otras decisiones con respecto a ese educador. Pero ya al final esa evaluación no va a reflejar un bajo rendimiento en el educador. Esta percepción de que los maestros panameños no quieren ser evaluados, ¿eso es cierto? No es cierto, porque siempre hemos sido evaluados. Siempre se nos aplica al final del año un instrumento, que es un instrumento que data de mucho tiempo, que es necesario actualizarlo, mejorarlo. Sí, estamos de acuerdo con eso, hemos estado de acuerdo con eso. Con lo que no hemos estado de acuerdo, y es las intenciones cuando algunos gobiernos han querido intentar cambiar el modelo o el instrumento, pues están destinando dentro de los ítems o dentro de las proposiciones algo que
condiciona la permanencia o la estabilidad del docente. Y eso es indiscutible para nosotros. Hablemos cómo se hace en otros países. Se da un seguimiento y no sobre el propio profesor, porque yo puedo tener un profesor que sabe mucho. Yo tenía profesores fantásticos en la Universidad de Panamá, pero el problema técnico es que los alumnos no les entendían nada. Entonces eso no es la idea. Entonces es probando cuánto ha sido su impacto en los aprendizajes de los niños. Y eso es lo que se supone se debe hacer. ¿Qué ocurre en otros países? Se hace eso. Primero se prueba el aprendizaje de los niños y también se mide los conocimientos, habilidades, competencias del docente. Pero cuando se dan cuenta, por ejemplo, que el educador tuvo problemas con sus niños, 1 año, 2 años, se lo manda a propedéuticos. Después se le mide nuevamente y se le va ayudando. Y hay veces que no se puede hacer nada, como el caso de Cuba, y los retiran del sistema. En materia de evaluación, Panamá tiene muy poca experiencia y muy poca cantidad de especialistas, porque no nos gusta evaluar, ¿no? Esa es la verdad. Pero tenemos que revertir eso culturalmente, porque lo que no se evalúa constantemente no se puede mejorar. Necesitamos un sistema de evaluación nacional, periódico, científico, público, porque eso también crea la conciencia de cuál es nuestra realidad y de escuela por escuela. No solo la muestra. No habría que agregar ahí independiente también. E independiente. Porque el tema de la política está siempre presente, ministro. Nosotros entonces, creemos si que me evalúan mal, prefiero entonces... No mirar, no demos malas noticias, como en algún momento algún ministro dijo. ¿Cómo mantenemos esa iniciativa? En educación no son buenas. Yo creo que la realidad nunca es una mala noticia, porque aunque salgamos mal, significa que tenemos que mejorar. Era un prestigio ser maestro o estudiar magisterio, pero hoy día no. Incluso hoy día quienes están decidiendo el magisterio son jóvenes que proceden de sectores sociales más limitados, mucho más limitados económicamente. Entonces, incluso de áreas marginadas, como es la población indígena, son los que están decidiendo ser maestros. Un porcentaje alto. Yo me atrevo a decir que un 60% de estudiantes de otras áreas indígenas. 60% si no es más. Bueno, si nos ponemos a revisar mi experiencia, la mayoría entran por vocación, pero todavía hay algunos que todavía no entran por vocación, y soy sincera. Quizá por oportunidades, por razones económicas, por razones que ellos manejan, ¿verdad? O no pueden ingresar a otra carrera por sus promedios, por dificultades, entran a la escuela normal. No debería ser lo más difícil poder entrar a prepararse para ser maestro. No debería ser lo más exigente en nuestra sociedad. Un filtro. Sí, pero bueno, no sé si puedo decirlo aquí públicamente, pero la escuela normal no es la única escuela que forma maestros. Hay otras instituciones que también forman educadores. Y a ese punto debemos llegar. Que para ser educador debe ser una sola institución que forma los maestros, y en este caso debe ser la escuela normal, con ese filtro que anteriormente se daba. Va a ser bueno porque cualquiera no puede enseñar. Y te lo digo, enseñar no es fácil. Enseñar es difícil. Enseñar, tú tienes que saber para empezar, pero tienes que saber enseñar. O sea, no todo, hay una materia que es fundamental, se llama pedagogía. O sea, no cualquiera puede enseñar. Todos los tigres asiáticos que se llaman, todo el Asia, China, los países nórdicos, mucha gente se ha ido sumando, porque en realidad, si nosotros, y se sabe el impacto negativo que tienen los niños el tener un profesor deficiente, está medido. Si los niños en los primeros grados tienen profesores con menor desempeño,
es muy posible que no se pueda reversar la falta de aprendizaje de los niños, porque hay periodos críticos en el desarrollo, ¿eh? No todo se aprende a la vez. La gramática tiene un periodo crítico, si no usted se queda hablando mal para el resto de la vida, no lo puede recuperar, le cuesta mucho hacerlo. Entonces es mejor invertir en edades tempranas, poner los mejores maestros adelante, los que tienen más experiencia. Mire, normalmente ponemos a los muchachos más jóvenes. Yo creo que a medida que los docentes van mejorando en sus puestos de trabajo o cuando se están formando, se enamoran más de hacer que las niñas y niños piensen y de esa conversación que reta el intelecto, la motivación y la emoción de las personas, porque es mucho más ameno. Pero cuando tenemos docentes que no se sienten formados, que no tienen el aplomo, que no tienen las herramientas para que la clase les funcione o la relación con los alumnos y alumnas les funcione, entonces tienen que optar por las formas más fáciles, más simples, que incluyen poner a memorizar, tomar dictado y muchas de las formas más básicas de formar. Pero eso no termina de liberar el potencial de las personas. Entonces nosotros tendríamos que preguntarnos, si evaluamos a nuestros docentes, cómo saldrían evaluados incluso en las mismas pruebas que le ponemos a sus alumnos. Me encantaría. Y nos vamos a dar cuenta que muchos de ellos tienen las mismas confusiones que nosotros vemos en sus alumnos. Y es natural, porque no los formamos en la forma que quisieran estar formados. Así que nosotros también tenemos que evaluar a nuestros docentes, pero no para castigar a nadie. Es como ir a un doctor. Dime qué es lo que tengo y luego dime qué hago para resolverlo. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Volvería a ser maestra si tuviera que tomar la decisión nuevamente? Sí. Sí, hasta en las peores condiciones, o sea, que sean las peores de este momento. Porque el magisterio es una profesión, es un instrumento para cambiar. Disculpe. El magisterio es la esperanza. Es una esperanza para ese niño que, si no tiene las mejores condiciones sociales, esa educación le puede inyectar ese motivo de mejorar su vida. Le puede motivar a que, muy a pesar de que tiene muchas limitaciones, él puede aspirar a ser algo más que lo que fueron sus padres. Y ojalá los gobernantes sintieran eso. Lo que ocurre es que los que gobiernan siempre vienen de mejores condiciones. Y como no han sentido las necesidades que esos niños nuestros sienten o que viven todos los días, no se comprometen con darle esas condiciones. Entonces, claro que volveríamos a ser maestra. Claro que escogeríamos la profesión. Porque cuando podemos hablarles a los chicos de las cosas que ellos pueden cambiar, estamos haciendo algo. Cuando sea grande quiero ser ingeniero. Cuando sea grande quiero ser médica cardióloga. Cuando sea grande quiero ser actriz. Cuando sea grande quiero ser ingeniera aeronaval. Cuando sea grande quiero ser diseñadora gráfica. Cuando sea grande quiero ser abogada. Cuando sea grande quiero ser ingeniero naval. Cuando sea grande quiero ser música y periodista. Cuando sea grande quiero ser violinista. Cuando sea grande quiero ser doctora. Cuando sea grande quiero ser veterinaria. Cuando sea grande quiero ser doctora. Cuando sea grande quiero ser director de cine. Cuando sea grande quiero ser ingeniera civil. Cuando sea grande quiero ser o profesora de violín o violinista profesional. Cuando sea grande quiero ser abogada o periodista. Cuando sea grande quiero ser
pero tenemos notas como Honduras. Entonces es bien preocupante ver eso porque es como totalmente, no hace sentido, pues. Somos un país rico que no invierte en educación o nuestros estudiantes no sacan buenos puntajes en estos exámenes. Hay una serie de elementos que muestran que un país no tiene una buena educación. Por ejemplo, que gente no puede hacerle frente al costo de vida, que sería tal vez lo más fundamental. Que las personas no pueden acceder a un nivel superior de educación porque el nivel anterior no les preparó para el que sigue. Que las personas no pueden emprender proyectos por cuenta propia porque no están capacitados para poder hacerlo. Que las personas no pueden crear o llegar a otro nivel por cuenta propia porque no están capacitados para hacerlo. Yo creo que en Panamá eso se ve mucho, ¿no? No solamente podemos hacer la diferencia entre lo que es una escuela privada y una escuela pública, que desgraciadamente... Tecnológico acelerado, esa no es la sociedad que nosotros parecemos estar construyendo. Así que si la buena noticia es como la conté, imagínate qué se puede esperar si seguimos con la misma forma de intentar resolver ese problema. Pero la buena noticia real es que nosotros tenemos suficientes recursos, somos suficientemente chicos y nos conocemos unos a otros suficientemente bien para resolver el problema, es mi opinión. Claro, la prueba TERCE es un examen hecho por la UNESCO. Básicamente mide el desempeño de los estudiantes en términos de notas y además de eso mide factores asociados de los estudiantes. Por ejemplo, además de hacerles preguntas de matemáticas, ciencia y lectura a los estudiantes, les hacen preguntas de qué tipo de cosas hay en su casa, por ejemplo, si tienen tele, lavadora, secadora, ese tipo de cosas, para medir más o menos como la vida del estudiante y qué factores se pueden sacar de eso, ¿no? El TERCE es bien interesante porque este mismo examen se lo hacen a todos los países de Latinoamérica. Entonces, en el caso de Panamá, nosotros somos un país que tiene el PIB per cápita como Brasil. Cuando sea grande quiero ser ingeniero. Cuando sea grande quiero ser médica cardióloga. Cuando sea grande quiero ser actriz. Cuando sea grande quiero ser ingeniera aeronaval. Cuando sea grande quiero ser diseñadora gráfica. Cuando sea grande quiero ser abogada. Cuando sea grande quiero ser ingeniero naval. Cuando sea grande quiero ser música y periodista. Cuando sea grande quiero ser violinista. Cuando sea grande quiero ser doctora. Cuando sea grande quiero ser veterinaria. Cuando sea grande quiero ser doctora. Cuando sea grande quiero ser director de cine. Cuando sea grande quiero ser ingeniera civil. Cuando sea grande quiero ser o profesora de violín o violinista profesional. Cuando sea grande quiero ser abogada o periodista. Que tener una buena educación no es necesario para el tipo de sociedad que queremos. Pero peor que eso es fijarnos qué significa eso para los individuos. Así que vamos a empezar por las mejores noticias. Más o menos 60% de nuestras alumnas y alumnos no comprenden bien lo que leen, a menos que sea muy explícito y que no tenga información que los distraiga alrededor. Eso es una buena noticia. Esa es la buena noticia, porque si nos preguntamos, por ejemplo, si vamos a ser una nación tecnológica con ingenieros y arquitectos, nos topamos con que 80% de nuestras niñas y niños de 15 años que participaron en la prueba PISA en el 2009 no tenían la competencia mínima esperada en matemáticas. O sea que nosotros no vamos a ser una nación con ingenieros, tecnólogos, científicos suficientes para enfrentarnos a los cambios climáticos, a las enfermedades emergentes, a los cambios más acelerados de la economía, al cambio... Más grande quiero ser bióloga marina. ¿Todos tienen la misma oportunidad? Para nada, Ricardo.
A uno de ellos le va a ir bastante bien. A la mitad de ellos probablemente les va a ir mal, desafortunadamente. Honestamente, en general, educamos por cumplir. Sería un escándalo que dijéramos, bueno, dejemos a la gente en su casa. Aunque honestamente en algunos casos pareciera que no hace mucha diferencia. Así de dramático. Así de dramática. Nosotros no nos hemos propuesto tener una buena educación. Cuando nosotros participamos en la prueba internacional PISA en el año 2009, nosotros obtuvimos algunos de los logros más bajos de todos los países que participaron a nivel global. Pero, si nosotros vemos cómo nos comparamos con la región latinoamericana, muchos de esos países tienen un ingreso por persona inferior al nuestro y también salimos en los últimos lugares. ¿Cómo se explica eso? Se explica porque de alguna manera nosotros hemos considerado, al menos a través de la historia quizás reciente, quizás no tan reciente,